estàs? Benvingut. Endavant. I què la justícia? Elpidio. No va bien. És difícil. Aquest dilluns, aquest dimarts o aquest dimecres podrien detenir el president Carles Puigdemont? No se da ningún supuesto de detención porque no ha cometido un delito de rebeldía. El delito de rebeldía, tal como está contemplado en el Código Penal, requiere un despliegue de violencia que aquí no se ha producido. Y porque realmente el Código Penal, cuando está pensando en las situaciones de delitos contra el orden público, tanto en la modalidad de sedición como de rebeldía, está pensando en situaciones violentas o que realmente puedan tener un efecto de derrocamiento de las máximas instituciones del Estado afectado. Y por tanto, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las altas instituciones o de las máximas instituciones de la nación. Y aquí de lo que se trata es de que se quieren marchar. És a dir, no tiene ningún interès per tomar el poder en Madrid. Ara estem en un moment en què es parla de legalitat, però es parla en dos termes totalment diferents. És a dir, hi ha un govern espanyol que diu no hi ha president de la Generalitat, o el president de la Generalitat és Mariano Rajoy, i hi ha un altre que diu no, som una república i, per tant, el president de la Generalitat continua sent Carles Puigdemont. Sí, a ver, la situación aquí en Cataluña, la verdad, para explicarla con un mínimo de referencia y ir a caso por caso y aterrizar con tranquilidad es muy sencilla. Es decir, la Constitución española tiene dos pilares fundamentales. Si los quitas, te quedas sin Constitución. Un pilar es el Estado social, el pacto social, y el otro es el pacto territorial. Si quitas el pilar del pacto territorial, también te has quedado sin Constitución. Aquí se aprueba un estatuto en el año 2006. Y yo creo que alguien no entendió lo que esto quería decir. Cuando se aprueba un estatuto, se reconoce, un estatuto de autonomía, se reconoce la autonomía previamente a la Constitución. De hecho, hay que recordar que en la Constitución de la Segunda República el estatuto se aprobó antes. A nivel histórico no es ninguna tontería. Es decir, las autonomías, sobre todo la de aquellos territorios que incorporan naciones o nacionalidades, son previas y confluyen al poder constituyente de una manera no sincrónica, sino a lo largo del tiempo. Ese poder constituyente, por tanto, se activa cuando se va a pactar un nuevo estatuto. El estatuto es aprobado por dos parlamentos y está refrendado por el principio democrático participativo por la nación catalana. Eso es intocable. Cuando el Tribunal Constitucional dicta la sentencia revocando parte del estatuto, yo estoy de acuerdo con Javier Pérez Royo, es decir, da un golpe de Estado. A ver, lo de los golpes de Estado no tiene que ser con una pistola y un coronel en el Congreso de los Diputados, ¿eh? A eso jamás se tenía que haber prestado el Tribunal Constitucional, porque en ese momento rompe la baraja. Quiero decir, ¿qué hubiera pasado en Andalucía cuando hubo que rectificar la Constitución y sustituir la voluntad popular de Almería, que no había llegado a la mitad más uno del censo? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aprobado la ley orgánica para que Andalucía pudiera entrar en el proceso autonómico, en los términos que estaba situada Cataluña, y después va el PP por detrás e impugna la ley orgánica y se la tira? Hubiera ardido Andalucía. Hubiera sido insoportable. Cualquiera que tenga un poco de honestidad y mire aquellas fechas, si a alguien se le hubiera ocurrido algo así, hubiera reventado el territorio. Por tanto, aquí, de una manera sistemática, una vez que Cataluña se encontró lo que había pasado, es decir, la ruptura de la Constitución, un golpe de Estado desde el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación que no se puede concebir, porque no se habrá pensado el Tribunal Constitucional que uno convoca a la gente a votar para que después él diga lo que vale y no vale. No lo creo. Hombre, a ver, todo tiene un límite, ¿vale? Uno puede tener una visión estrecha del Tribunal Constitucional, pero hay una cultura de lo que es ese tribunal y hay sobre todo un respeto democrático a la gente que va a votar. Una vez que esto sucede, pues lo que se ha hecho es postular el problema como político, no judicial. Esto es un problema de que hay que sentarse a hacer ese estatuto y a partir de ahí todo lo que pasa es un carnaval jurídico, no es derecho, es postderecho. No estamos hablando... El Partido Popular y este tipo de régimen del 78, cuando las cosas no le van bien,
reinventa el ordenamiento jurídico, se lo inventa, hace un uso alternativo, torticero de las normas. De todas las interpretaciones que uno se puede imaginar, se va a aquella pues, que es disparatada. Però hi ha casos que s'acata. Per exemple, avui el major Josep Lluís Trapero ha acatat la seva destitució. Bueno, porque, a ver, una vez que se produce esta especie de carnaval o reinvención de lo normativo, pues desgraciadamente hay que seguir algunos guiones, porque hay una parte del artículo 155 que tiene sentido, es decir, aquella parte que tiene que ver precisamente con instrucciones que se dictan, etcétera. Pero el uso en sí que se hace del artículo 155 es manifiestamente inadecuado, por no decir clara o manifiestamente injusto. Es decir, el artículo 155 está montado para que, primero, habla en el apartado segundo de las autoridades y en ningún momento dice que se puedan cesar, suplantar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es decir, si tú evacúas una serie de instrucciones, con estas instrucciones expides todo tipo de orden y pormenorizaciones que tengan que ver concretamente con el problema que tienes que arreglar. Yo todavía no me he enterado qué problema hay que arreglar. Hay un problema político, pero ese sigue sin arreglar. Es decir, ¿qué problema de tipo técnico, de servicios públicos? ¿Para qué tiene que venir Soraya aquí? Es decir, ¿qué es lo que tiene ella que organizar desde el punto de vista administrativo que no iba bien? Yeah. ¿Dónde estaba la inseguridad? Cuando algunos dicen, bueno, es que hay mucha inseguridad en Cataluña y me lo tienen que poner tranquilo. ¿Cuál es la inseguridad? La está usted produciendo. La inseguridad no es la que usted mismo produzca. Es decir, que no se dan condiciones más allá para dictar instrucciones. Todo lo demás que se hace en ese conjunto de medidas está fuera de la Constitución. Y la prueba es que el único supuesto donde no hay un tiempo máximo de duración es el estado de sitio. ¿Por qué no se ha ido usted al estado de sitio? No le va bien, ¿no?, que la autoridad sea militar, es eso. Bueno, pero ¿por qué no paga usted por la apuesta política que hace? ¿Usted quiere intervenir una comunidad autónoma entera? Con el 155. Y si lo hace así, debería entonces ya saber al día de hoy el Estado español, las españolas y los españoles, que el gobierno, a todo el que se mueva, 155 y se queda con el país. Se queda con todos los parlamentos del país. Eso, ¿quién puede comprender algo así? Ya ha amenazado a varias comunidades autónomas, a Castilla-La Mancha, País Vasco. Aleshores, per tu què és la justícia espanyola? La justicia española es una justicia desahuciada, una justicia abandonada por el poder político, una justicia que no tiene un papel conveniente en todo esto que estoy contando, porque, a ver, por ejemplo, el tema del delito de rebelión, o el tema de los dos señores que son inocentes. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Son inocentes, vamos, que no. A ver, desde cierto punto de vista no cometieron ni falta penal, y desde cierto punto de vista, pues a alguien se le pudiera ocurrir. Yo no tengo datos suficientes, pero que cometieron un delito de atentado, pero de sedición, de verdad, hay que descarrilar del Código Penal para entrar en algo así. Hay que salirse del Código Penal. No, a ver, ¿qué tipo de peligro había ese día para las instituciones del Estado? Es decir, para el Consejo General del Poder Judicial. Porque no me dirá que cada vez que haya alguien que atente contra un funcionario es sedición. No, es atentado. Para que tengas sedición, tú tienes que tener ánimo de que te quieres quedar ese poder, lo quieres derrocar. Es decir, la justicia española anticipa los resultados. Es decir, ¿alguien se puede imaginar que los absuelvan a estos dos señores? Una vez que la justicia española se mete en un guión que es descabellado, no tiene que confirmar. Si el lunes pone una querella el fiscal general de Estado por rebelión, que es una barbaridad, el problema es que si esa barbaridad no se confirma, queda todo el sistema de evidencia. Y por tanto había gente respecto de la cual uno se podía pensar si han prevaricado o no. Es decir, que el sistema, en la manera en que lo interpreta el Partido Popular, es un sistema que se arroja a los máximos de interpretaciones absolutamente desproporcionadas, desequilibradas desde el punto de vista del armónico del derecho, que no se adaptan al día a día de cómo trabajan los juzgados, pero que después se tienen que autoconfirmar para protegerse. Esto ha pasado en todas las instrucciones que han llevado de esta manera. La que llevaron contra Garzón, la que llevaron contra mí, la que llevan hoy contra los distintos cargos de Cataluña. Esto es un guión, esto es un manual. Ya está bien. Vamos a poner en la mesa el manual
contrajurídico que sistemáticamente está utilizando el Partido Popular. Vamos a hablar de esto. Vamos a debatir-lo. És a dir, com interpreta vostè les normes? Per exemple, ha coincidit tot plegat amb la recta final del judici de la trama Gürtel i la fiscal ja ha dit que, en aquest cas, els membres del Partit Popular van actuar contra l'estat de dret. En aquest manual això també es contempla o això és una excepció d'aquest poder judicial que ara m'explicaves? No, a ver, aquí hay que explicar algo muy importante. Uno tiene que coger lo que era la prensa y los medios en el año 2010-2011 y notará que España tenía el sistema financiero más sofisticado del mundo, había tenido al mejor ministro de Economía que se recordaba, aquí no había corrupción. El PP iba por ahí diciendo que qué barbaridad lo del Gürtel. Yo me acuerdo a Aznar, pocos días que estuve ingresado en prisión, Miguel Ángel Blesa, que le preguntaron y dijo que yo sepa, a este señor, a Blesa, no se le acusa de ningún delito. No han leído delitos en los autos. Los autos que dicté en aquel momento fueron objeto de una campaña vergonzosa, ¿eh? Ahora ya nadie se atreve a decir nada. Podrían coger los autos y volverlos a leer, porque en algunos puntos me quedé muy corto. Es decir, realmente el guión que se utiliza por el Partido Popular dentro de este marco de lo jurídico siempre es el mismo. Es un guión donde las interpretaciones de las normas empiezan a bailar, donde uno se da cuenta de que hay un derecho en marcha que no tiene que ver con el derecho de todos los días, donde uno se da cuenta que las orientaciones interpretativas, pues como si una brújula ya no señala ni el norte, ni el sur, ni nada, van a donde ellos quieren, es decir, cogen un artículo como el 155 y pueden solapar, suplantar, convocar elecciones. Oiga, si usted se hace cargo de la comunidad autónoma y se hace cargo de todo el aparato de la convocatoria electoral, yo ya no puedo confiar en ese proceso electoral. Yo no sé exactamente cuándo, cómo usted quiere convocar. Eso es una competencia y un privilegio histórico de la democracia, de quien tiene la representación popular. Esto es evidente. Es decir, que si usted hace esto, pues bueno, usted ha ocupado autoritariamente una comunidad autónoma en términos que tendremos que ver hasta dónde quiere usted llegar y de qué manera, por cierto, que además no aclara ni tiempo ni espacio, ni amplitud, porque se puede modular como tenga por conveniente. Que entre Willy Toledo. Què tal? ¿Cómo estás? Bé, i tu? Estamos muy bien. Endavant. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Per posar una mica de teatre. El Willy va escriure ahir al Facebook, vas escriure «Visca Catalunya lliure i republicana, motherfuckers». A veces no me contengo. Quan tornarem a parlar per això de cultura, Willy? ¿Cuánto qué, perdón? Tornarem a parlar, volveremos a hablar de cultura. Hostia, ¿respecto a Cataluña te refieres o sí en general? En general, en los debates públicos. Pues me temo que desgraciadamente la cultura siempre es en el último lugar. Ya, ¿no? Porque Cada eso no vez cambiará. Me temo que en gobiernos neoliberales como el nuestro, hasta que no consigamos que triunfe la revolución proletaria comunista, va a ser complicado que se ponga en primer lugar la cultura, porque obviamente la cultura es enemiga del poder y de los poderosos. Què et semblava el que ens estava explicant ara el Pidio? Pues creo que el hecho de que vivamos en un país que tiene la potestad política de enviar al ostracismo a un juez por el hecho de que está persiguiendo y demostrando los delitos del gobierno en el poder o del partido en el poder, pues creo que da muestras claras del tipo de democracia que tenemos en el Estado español, ¿no? Que es cero o ninguna, porque estamos viviendo bajo un régimen directamente heredero del franquismo, con un partido político que es heredero directo del franquismo, fundado, no lo olvidemos, por don Manuel Fraga Iribarne, que está aplicando políticas neoliberales y cuando lo necesita, como lo hemos visto en Cataluña y lo hemos visto en otros lugares también, cuando necesita sacar la porra franquista para apalear al pueblo, reclamando legítimas luchas, como es la independencia y la autodeterminación del pueblo catalán, pues vemos que muestran bien a las claras cuáles realmente sus intenciones y de dónde nace su ideología política, ¿no? De dónde viene. Jorge. Sí, yo quería precisar, me puede ayudar un experto. Yo creo que el 155, o sea, puede gustar más o menos,
pero es un artículo constitucional y, bueno, creo que la Generalitat, en sus alegaciones incluso, para contrarrestarlo en el Senado, apeló a la indisolubilidad de la nación española y el derecho a autonomía, con lo cual era un debate en el que estaba tanto la Generalitat como el Gobierno. Y en el delito de rebelión, y usted me corregirá si me equivoco, creo que esto data de la jurisprudencia del 23F, se incluyó la posibilidad de imputarlo para casos no violentos, para precisamente encarcelar a gente que estuviera implicada en la rebelión, pero que no portara una pistola, por así decirlo. Es decir, en el 23F todos vimos a Tejero, pero por detrás había una ultraderecha que estaba movilizando todo aquello. Y a aquella gente se le imputó el delito de rebelión. Digo, como matización, creo que es así, si no me equivoco. ¿No es así? No, lo que sucede es que cuando varios se ponen de acuerdo para cometer un delito, y yo no soy el que lleva la escopeta recortada, sino soy el que va con el coche y me quedo en una esquina esperando, y por tanto es un hombre que no hace nada, pero está colaborando en una actividad criminal, y el otro está con la recortada robando el banco, el que está en el vehículo es coautor y ya está, no hay mayor problema. En el caso además del golpe de Estado, aquello sí fue un golpe de Estado, eran militares, iban armados, bueno, es la máxima expresión del peligro, igual que con ETA también. Con ETA también se hubiera planteado fácilmente el delito, porque, hombre, si tú pones bombas, tú tienes capacidad para acabar con una forma de gobierno. Hay que acordarse de lo que le pasó a Carrero Blanco, significó el fin de una forma de gobierno. Es decir, no, aquí, a ver, ¿aquí qué pasa? Pues que la ley no te ayuda, Mariano. Mariano, mira, lo siento, le estás asesorando y se lo dice. Oye, Mariano, que no, que aquí no podemos tirar. Y entonces, ¿cómo hago con esta gente que...? Pues mira, tienes que montar el 155, ¿ok? Ponlo en marcha, pon una serie de instrucciones. De todas maneras, Mariano, es que ya lo has puesto en marcha. Quizás no lo hagas, ¿vale? Porque es que ya lo has hecho y no le has pedido permiso al Senado. Déjalo pasar. Déjalo pasar, que no se entere todo el mundo. Bueno, pero ya sabes que nos da igual. Ah, bueno, pues entonces que se entere todo el mundo que estamos haciendo barbaridades una detrás de otra. Y oye, entonces, ¿qué hacemos ahora con esta gente? Que, oye, que con las instrucciones que me las van a incumplir. Pues tranquilo, Mariano, pues como siempre se hace. Le requiere formalmente, no me vuelvas a desobedecer. Aunque es un cargo público no había que hacerlo, pero se lo repites. Tú, si no tienes mucha lealtad institucional, pues estás esperando a que incumpla, inmediatamente le has hecho otro requerimiento, 3 o 4, y bueno, ya cuando la cuestión llega al convencimiento de que esa autoridad no te quiere obedecer, pues bueno, lo primero, le abres diligencias penales, las tiene que ver un juez, hay un juez que tiene que decir que desobedece. No sé si has notado que aquí ya todo el mundo da por hecho que hay rebelión, porque lo dice Mariano Rajoy. Pero que yo sepa, Mariano Rajoy no puede calificar los delitos. Eso tendría que hacerlo un juez. Eso está claro. ¿No te parece raro que pongan en marcha todo este mecanismo sobre la base de que se han cometido delitos, pero ningún juez lo ha declarado así? Nosotros, como somos periodistas, esperaremos a ver la Claro, querella pero yo te digo que no es posible. Es decir, oiga, si usted quiere hacer esto, usted tiene que tener otro tipo de marco legislativo. Y lo siento, no se le ocurrió. Usted quería impedir que masas enteras constitutivas de países o no, cuidado. Aquí ha sido con una nación, pero mañana lo puede hacer Andalucía de otra manera, o Córdoba, depende cómo cada uno se plantee esto. Y usted, aunque sea pacífico, pues le molesta esto, porque a usted esto nunca le ha gustado. Al PP nunca le ha gustado la Constitución, él lo ha dicho. No le ha gustado, no le encaja. La nación española es 4 cosas ahí indisolubles. De hecho, votaron en contra de la Constitución, muchos de ellos. Claro, 7 de ellos votaron en contra y Fraga dijo que nunca se había sentido más portavoz de AP. Fue su gran día, porque había 7 que votaban en contra. Creo recordar que eran 7. Aznar entre ellos. Uno creo que está imputado por el caso Bárcenas, pero total, eso da igual. De verdad, no se puede interpretar esto así. O sea, usted tiene una serie de preceptos muy duros, estado de alarma, excepción de sitio, por cierto, ahí tiene que pasar por el Congreso, donde no tiene mayoría absoluta,
Y esto del 155 es un tema técnico, administrativo. Lo de Canarias, oye, que me paguen mis tributos, ¿vale? Sí. Que si no, voy a por ellos y me los dan. Es una forma menos grave, Y lo digamos, que otro la que me alarma. planteaban no lo he entendido muy bien qué era. Lo primero... No, simplemente decir que el 155, que puede gustar más o menos... No, claro, está en la Sí, Constitución, está en la Constitución, pero los simplemente. preceptos no se pueden interpretar. A ver, si un precepto de la Constitución quería llegar a donde se ha llegado aquí, se hubiera dicho, eso se tiene que decir. A ver, ¿por qué cesan al presidente? Si te lees el Estatuto de Autonomía, la causa de cese no está. Oye, que no está, lo siento. Esto es el principio de legalidad. Esto no es el principio de oportunidad. Yo tengo la ley, pero como la ley ahora, oye, pues la estiro. Venga, o voy más allá, la amplío la interpretación. No, hombre, no. Así te cargas el Estado, que es lo que ha pasado. ¿Pero usted cree que proclamar la República en el Parlamento es un principio de legalidad? No. A ver, si lo que... Ahora me pregunta si es legal la declaración. No, porque todos son hechos políticos, es lo que he intentado explicar antes. Aquí nos sentamos él y yo para Señor pactar Elpidio, la que yo Constitución. quiero hablar también. Sí. Hechos políticos. Willy, ¿y tú cómo Bien. veus? És un acte Bueno, de es que hay legalitat? muchas cosas, claro, hay muchos temas. Uno es la Constitución, por ejemplo, ¿no? A veure. Tenemos una Constitución que fue redactada por 7 individuos encerrados en una habitación, en secreto. 6 de ellos provenían del entorno del franquismo y el otro era un señor que pasaba por allí que se llama Jordi Soletura, que lo metieron porque supuestamente era comunista, luego se demostró que era todo menos comunista. Es una Constitución ya desde el principio ilegítima, porque las constituciones de las naciones las tienen que redactar el pueblo. Tiene que haber un proceso constituyente donde representantes de todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente de la clase obrera, por supuesto, tienen que sentarse a debatir sobre la Constitución, sobre la ley de leyes que va a regir los designios de nuestro país. En ese caso, nada más alejado de la realidad que la Constitución española. Es una Constitución que tiene 40 años de antigüedad. No existe un solo ciudadano o ciudadana en este país menor de 60 años al que se le haya consultado sobre si está dispuesto o no a aceptar esa Constitución. Fue una Constitución que se les plantó a nuestros padres y abuelos delante de la nariz y le dijeron, ¿lo tomas o lo dejas? No hay posibilidad ninguna de enmienda. Lo tomas o lo dejas con la amenaza que los propios constituyentistas nos decían que el ruido de sables, o sea, lo tomas o lo dejas, quería decir o la votas afirmativamente o vamos a tener otros X años de dictadura. Con lo cual es una constitución absolutamente ilegítima, que es distinto que ser legal. Creo que la gente de izquierdas tenemos que distinguir entre la legalidad y la legitimidad. Sí. Obviamente, la declaración unilateral de independencia de Cataluña es ilegal según las leyes franquistas que rigen este país. Pero, en mi opinión, es una declaración absolutamente legítima porque, de momento, hasta que sepamos otras noticias nuevas, la mayoría del pueblo catalán votó el otro día, porque votó, le pese a quien le pese, y a pesar de los pesares, votó sí a la independencia en un 80 y pico, 90%, no recuerdo exactamente, ¿no? Maria, i després el Marcelo. Bueno, y una de las preguntas que sigo teniendo, estando en Madrid y también habiendo venido aquí a Barcelona y preguntando un poco a la gente, es ¿en qué punto estamos? Por un lado se ha aplicado el 155 pero se ha ignorado por parte del Govern y por otro lado tenemos una independencia declarada pero que no sabemos cuándo se va a efectuar, ¿no? Que es lo que decía antes Pilar Rahola, ¿no? Que es por qué no salió Puigdemont, ¿no? Al balcón si realmente se había proclamado la independencia. Entonces ahí hay una pregunta que no sé si me podríais contestar y luego, pues para contextualizar un poco, la portada hoy del ABC es el Govern que restaurará la democracia, pone una foto de todos los ministros españoles y bueno, pone a Soraya Sáenz de Santa María como presidenta y dice Rajoy, la vicepresidenta y los ministros llevan desde abril preparando el 155 que debe garantizar unas elecciones legales en Cataluña. ¿En qué punto estamos? ¿Se ha aplicado el 155? ¿Tenemos también aplicado una independencia? Claro. És aquest punt entremig que deies. Claro, aquí el comportamiento que tiene a veces el poder del gobierno central genera situaciones que, claro, para el que no se dedica a esto, la verdad es que tiene que ser alucinante, ¿no? A ver, el plano es político. Hay que entender esto. El primer asunto es entender que hablamos de un plano político. El gobierno central, Cataluña, se sientan, en ese momento que se sientan, porque claro, Cataluña,
¿qué es lo que le dice a Rajoy? Mariano, el estatuto que te cargaste, quiero hablar contigo de esto. Yo ya era una nación en ese estatuto, Mariano, ¿te acuerdas? Lo votamos todos y los dos parlamentos. Oye, Mariano, este tema lo tenemos que hablar. Yo quiero hablar de... No, hablamos de lo que quieras, pero este temita de la nación, del idioma, de la preferencia, una serie de cosas que yo tenía en mi estatuto y otras cosas que tiene la Andalucía, y oye, yo no entiendo por qué me lo quitas a mí y lo pones en otro lado. Pero eso forma parte de la humillación. Pero, Mariano, es que hay temas que tengo que hablar contigo, de verdad. Mariano no habla. ¿Por qué todos los líderes europeos dicen diálogo? Pues cuando la gente comete delito, el líder europeo diría, y aplíquese el Código Penal. Porque en este terreno, previo a la Constitución esta que puedes leer todos los días, no es entera. Esa es la Constitución formal. Esa Constitución, el mandato que había, por eso hay un pacto social y otro territorial, el mandato en el pacto territorial es, oye, hoy por hoy esto no lo podemos hacer, porque tendríamos que poner aquí Estado federal y no va a poder ser. Lo vamos a dejar así en Estado autonómico, copiamos un poquito de Italia y tal, Estado autonómico, pero mira, se va a quedar abierto. El poder constituyente se va a quedar abierto. Y cada vez que vayamos a hacer una nueva constitución de la comunidad autónoma, es decir, estatuto de autonomía, abrimos el poder constituyente. Es decir, cuando el presidente se sienta con Rajoy, está en marcha el poder constituyente. Por eso después se tiene que refrendar a nivel popular. Por eso tiene que actuar la gente y decir si quiere o no. ¿Y ahora dónde estamos? En el caos de dos que no se aclaran. Y entonces ese caos, cuando lo ve la gente, y ese caos va vestido de bandera, se ponen trajes para el caos. Se pone el traje de la cobertura y del maquillaje de no reconocer que el asunto es político. No se va a resolver nunca legalmente. ¿Por qué? Porque no hay ya reconocimiento mutuo. Porque se rompe la confianza. Y cuando rompes la confianza, ¿ya cómo te vas a sentar a hacer constitución? Yo es que creo realmente que con el interlocutor, que es el gobierno español, el centralismo español, el españolismo patrio, el a por ellos, es prácticamente inútil pretender dialogar con ellos. Ahora, hay que decir, Cataluña lleva años intentando dialogar. Como decía el señor juez, hubo un Estatuto de Cataluña que votó el pueblo catalán y que cuando llegó a España le metieron el tajazo y regresó a Cataluña convertido en otra cosa que no era. Aún así, se aprueba y se recurre al Tribunal Constitucional, lo cual demuestra, entre otras cosas, que la separación de poderes en este país es una entelequia, no existe. Entonces, intentar dialogar con aquellos que no están dispuestos a dialogar, sino a sacar la porra y a los piolines, es muy complicado. Decía Paco de Lucía una vez que le preguntaron sobre cuál es la técnica de la guitarra flamenca, decía, en la guitarra flamenca la izquierda piensa, la mano izquierda piensa y la mano derecha ejecuta. Bueno, pues es así. Esta gente lo único que tiene en su cerebro es la represión. O aceptas las normas como yo te las impongo, o si no, habrá porras. Y tendréis a 15.000 piolines en la calle dispuestos a apalear a hombres y mujeres, ancianos, niños, bebés y lo que se les ponga por delante. Entonces, la única solución que le ha quedado a Cataluña es declarar la declaración unilateral de independencia, porque es que con unos interlocutores que son un muro de cemento, Marcelo, ¿qué vas a dialogar? Una primera pregunta para el magistrado y luego otra para Willy. Para el magistrado, ¿dentro de las competencias de derechos humanos en Estrasburgo entraría esta cuestión? ¿Se podría llevar, después de terminar todo el tránsito judicial español, se podría llevar o no entra en sus competencias? El Tribunal Europeo últimamente todo lo que huele a política lo inadmite. Esa es la verdad. Entonces, Le pregunto si debería ir a que... Estrasburgo, debería ir a La Haya. No, el camino es el Tribunal Europeo por una violación de... De todas maneras, hay que ir viendo el proceso, hay que terminar toda la fase aquí. El otro día el ministro de Justicia, tenemos un ministro formal también, porque está reprobado. Entonces, al estar reprobado ya lo que tiene es el nombre, ¿no? Si ya no es un ministro democrático, desde el punto de vista que el Congreso te dice que te vayas, pues ya te quedas porque te nombraron, pero ya no porque te quiera el órgano que te controla. O sea que es muy importante esto, que aquí hemos perdido la perspectiva, porque como hay tantos imputados, tantos acusados, tanta corrupción, tantos reprobados, pues parece que no es nada. No, es mucho. Toda la proa del Estado de Derecho Español está reprobada. El ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y aquel fiscal que tenía anticorrupción hubo que echarle.
Moix. Esta es la situación. Entonces, lo que me planteaba era... Si dentro de la jurisprudencia de Claro, derechos si humanos cabe- de Estrasburgo si cabe- entraba esta cuestión, o tenía que ir a La Haya, que es más diplomática. No. A ver, desde el punto de vista... Pregunta La los Haya derechos- porque la Claro, cuestión sobre Kosovo sí. la llevó La Haya. Desde el punto de vista, por ejemplo, de estos dos señores que son inocentes, ¿no? Y que cada día que pasa hay que recordarlo, ¿eh? Están en prisión dos inocentes. Sí, pero hay yo muchos me más. refiero al 155 y a los decretos posteriores. A ver, el 155, en cuanto a los reales decretos, yo entiendo que si se activa un principio de independencia judicial claro, pues se tendrían que inmediatamente parar, inaplicar desde luego. Sí, es que esos reales decretos no se adaptan a la Constitución. El constituyente jamás se planteó ni quiso nada de lo que está pasando. Están los debates parlamentarios, están en la tratadística, es decir, no está. Por tanto, desde ese punto de vista, se violan varios derechos fundamentales, de los que tienen plus de amparo, son los derechos de la sección primera, del capítulo segundo del título primero, fundamentalmente el artículo 23, y es que los cargos públicos responden a una legitimidad. La gente los vota y por eso existen en una democracia participativa. Y aquí hemos inventado otra manera de integrarlos, que es el cauce del 155. Oiga, usted puede ser presidente de una comunidad autónoma y ya sabe que a través del 155 también. Este es el problema. Entonces, violaciones de derechos como para poder acabar en un amparo constitucional o en Estrasburgo sí hay. Y puede haber hasta la comisión de delitos, ¿no? Claro. Willy, es que conocerás muy bien el ambiente en Madrid y español. La soledad de aquellos que en Madrid, por ejemplo, por escenificar con Madrid, están a favor de un referéndum, la soledad en la que se encuentra en la minoría, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves de esta cuestión es que cualquier partido político que en España defienda la celebración de un referéndum acordado se suicida políticamente. Pues me temo que sí. O sea, digo tragedia porque es que nadie no sé si o no quieren o no se atreven a plantearlo porque se hunden, electoralmente se hunden. Es una tragedia. Yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno es que la izquierda, digamos, oficial o oficialista española, pongamos Podemos, Izquierda Unida, por un lado están haciendo sus cálculos políticos electoralistas desde el primer día. Quiero decir, a ver cómo ganamos 5 diputados, a ver si vamos a perder 5 diputados. Porque se supone que desde la izquierda tenemos que defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Punto. No hay más. Pero ha llegado un punto, yo estoy realmente indignado porque me siento, yo y muchos camaradas y muchas camaradas nos sentimos absolutamente abandonados. Porque de repente escuchamos a Alberto Garzón ayer decir que la declaración unilateral de independencia había sido una provocación. O sea, es una frase absolutamente reaccionaria que solo puede venir de un reaccionario. ¿A quién está provocando el pueblo catalán? ¿A quién? A los españolazos, a la bandera de España, a la monarquía, al rey. Porque es que tenemos un jefe de Estado que es jefe de Estado por derecho de sangre, por derecho de designación divina, ¿no? Y estos partidos que están ahora mismo diciendo, por ejemplo, el debate sobre la República no toca, son partidos absolutamente ya insertados en el régimen que desgraciadamente creo que están pensando en términos electoralistas y están diciendo, si apoyamos no ya un referéndum, porque claro, su argumento es apoyamos un referéndum de autodeterminación con garantías legales, ¿no? Del Estado español, nada menos. Es como decir, apoyamos el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui con garantías legales de la monarquía de Marruecos. ¿A qué eso no se atreven a decirlo? Porque se les viene encima toda la izquierda que decimos, ¿cómo vamos a esperar el permiso de la monarquía criminal de Marruecos para apoyar un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental? Pues aquí debería ser lo mismo. Si apoyamos el derecho a autodeterminación de los pueblos es el catalán, el gallego y el de Kazajistán. Cualquier pueblo que decida mayoritariamente independizarse del Estado del que forma parte, creo que deberíamos apoyarlo. Entonces creo que la izquierda, vamos a llamarla así, porque yo realmente no entiendo por qué cauces están yendo, y o una de dos, o son cálculos puramente electoralistas, o realmente es que no creen en el derecho, en la defensa del derecho a autodeterminación, en este caso, de Cataluña, porque son tan españolistas. Y entonces, claro, es que es un juego muy perverso, porque dicen, hasta que no haya garantías legales, no vamos a apoyar el referéndum.
sabiendo perfectamente que esas garantías legales no van a llegar jamás del Estado español. Entonces yo pienso, nos están tomando el pelo. Realmente, ¿por qué no decís realmente lo que pensáis? ¿Por qué no decís que somos de los de España una grande y libre y unida? Decidlo si no pasa nada, pero no nos mareéis y no nos toméis por gilipollas. Porque es como decir, yo apoyo el derecho a que el sol salga por el oeste, ya, amigo, però és que sale por el este. Hem d'anar a publicitat. Willy, no marxis, que encara ens ho passarem bé. Agrair a la Pilar, al Filippo, al Marcel, la Maria i al Jorge i també al Pia que avui ens hagin acompanyat.